Mi nombre es Gregory, y lo que voy a contar ocurrió el pasado mes de diciembre, durante una semana que jamás podré olvidar. No fue una historia que escuché, ni algo que alguien me contó. Me pasó a mí, dentro de mi propia casa, en un lugar donde siempre me sentí seguro, hasta que esa seguridad se rompió para siempre. Mi novia se fue a pasar las fiestas con sus padres, como lo hace cada año. Yo me quedé porque el trabajo no me permitió viajar. No me molestó al principio. De hecho, pensé que sería agradable quedarme solo por unos días. Tener silencio, tranquilidad, tiempo para mí. Nunca imaginé que ese silencio terminaría siendo lo más aterrador. Vivimos en un vecindario muy tranquilo, en un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York. Las casas están bastante separadas unas de otras, rodeadas de árboles y caminos largos. En Navidad, la mayoría de los vecinos se van, así que la calle queda casi vacía. Luces apagadas, entradas cubiertas de nieve, ventanas oscuras. Esa semana prácticamente tenía toda la calle para mí solo. La primera noche pasó sin nada extraño, aunque recuerdo haber sentido algo raro. No miedo exactamente, sino una sensación incómoda, como si la casa se sintiera más grande de lo normal, más vacía, más fría. Cada ruido se escuchaba amplificado, cada crujido del piso me hacía levantar la cabeza. La segunda noche, todo cambió. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde, pero afuera ya estaba completamente oscuro. Había estado nevando todo el día, una nieve suave y constante que cubrió el jardín, el camino de entrada y los árboles. El mundo exterior parecía detenido, como si el sonido no pudiera atravesar esa capa blanca. Yo estaba en la cocina preparando una cena muy simple, pasta con pollo. No soy buen cocinero, normalmente mi novia se encarga de eso. Para no sentirme tan solo, encendí la televisión y la dejé como ruido de fondo. No la estaba viendo realmente, solo quería que la casa no se sintiera tan silenciosa. Mientras comía, escuché algo extraño. Al principio pensé que era parte del programa de televisión, pero el sonido no coincidía con las voces. Era algo más, lejano. Tardé varios segundos en darme cuenta de lo que era. Era canto. Bajé el volumen del televisor y me quedé escuchando. El sonido venía claramente del exterior. A medida que prestaba más atención, la melodía se hizo reconocible. Jingle Bells. Sentí un escalofrío inmediato, no porque fuera una canción navideña, sino por la forma en que sonaba. Era lenta, desafinada, arrastrada, como si quien cantara no entendiera del todo la canción, pero la repitiera por costumbre. Mi primer pensamiento fue que tal vez eran niños del vecindario jugando en la nieve, pero la voz no sonaba joven, sonaba como la de un hombre adulto. Me levanté de la mesa y caminé lentamente hacia la puerta principal. Con cada paso, el canto se hacía más fuerte. Para cuando llegué a la puerta, estaba claro que la persona estaba justo en mi entrada. Sentí un nudo en el estómago. Aún así, traté de mantener la calma. Pensé que quizá era un carolero, aunque me parecía extraño que fuera solo, uno, sin grupo, y tan tarde. Abrí la puerta. Bajo la luz amarillenta del porche estaba un hombre de unos 35 años. No llevaba gorro, su abrigo era demasiado delgado para el frío. La nieve caía suavemente sobre él, pero parecía no afectarle. Lo más extraño fue que no me miró. Cantaba Jingle Bells mirando fijamente el tapete de bienvenida, como si yo no existiera. Ni siquiera reaccionó al sonido de la puerta al abrirse. Forcé una pequeña sonrisa, completamente incómodo. Nunca me había pasado algo así. El hombre no parecía agresivo. De hecho, tenía una expresión vacía, casi confundida. Incluso pensé que tal vez tenía algún problema mental. Cuando terminó la canción, esperaba que dijera algo, que pidiera dinero, que se fuera. En lugar de eso, respiró hondo y empezó a cantar otra vez desde el principio. Esta vez levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en los míos. No parpadeaban. Sentí como mi sonrisa desaparecía lentamente. Había algo profundamente perturbador en esa mirada. No era enojo, no era locura evidente. Era una atención fija, antinatural, como si me estuviera estudiando. Cantó la canción completa otra vez, luego otra y otra más.
El tiempo comenzó a sentirse extraño. Miré mi teléfono. Casi 4 minutos habían pasado mientras él repetía la misma canción una y otra vez. Finalmente decidí que ya era suficiente. Le dije gracias con un tono educado y cerré la puerta lentamente, esperando que eso fuera una señal para que se marchara. Pero el canto no se detuvo. Seguía sonando al otro lado de la puerta, exactamente igual, sin pausas, sin cambios. Volví a la mesa e intenté seguir comiendo, pero ya no tenía apetito. El canto se filtraba por toda la casa, haciéndola sentir invadida. No se sentía como si alguien estuviera afuera, se sentía como si alguien estuviera demasiado cerca. Después de unos 10 minutos, el canto se detuvo de golpe. El silencio me hizo saltar. Me acerqué a la ventana de la puerta principal y miré hacia afuera. El hombre ya no estaba frente a la casa. Ahora estaba al final del camino de entrada, completamente inmóvil, mirando directamente hacia la puerta. No cantaba, no se movía, solo estaba ahí, observando. Algo en eso fue mucho peor que el canto. Abrí la puerta solo un poco y le dije que se fuera, que estaba en propiedad privada y que llamaría a la policía. No reaccionó, ni un solo movimiento. Cerré la puerta y decidí subir a mi habitación. Cerré con llave. Traté de relajarme. 20 minutos después, escuché el canto de nuevo. Esta vez venía del patio trasero. Cuando miré por la ventana, el terror me paralizó. Él estaba ahí, debajo de mi ventana, mirándome directamente, cantando. Grité que llamaría a la policía. El canto se detuvo. Entonces corrió. Gritó. Golpeó la puerta con una violencia inhumana. Llamé al 911. Me escondí. Los golpes cesaron. La policía llegó. Las huellas llevaban al bosque. Nunca lo encontraron. Y aunque nunca volvió, cada vez que nieva, cada vez que todo queda en silencio, todavía siento que alguien está cantando para mí, justo fuera de mi puerta. Esta historia ocurrió hace casi 10 años, durante una Navidad que debía ser feliz, pero que terminó marcándome para siempre. Yo tenía 6 años en ese momento. Mi cumpleaños había sido en noviembre, apenas unas semanas antes, así que todavía me sentía especial, emocionado, con esa inocencia que solo un niño puede tener. A esa edad, el mundo todavía parecía seguro. Todavía creía que los adultos siempre decían la verdad. Todavía no entendía que algunas sonrisas esconden cosas horribles. Recuerdo muy bien esa época, y eso es lo que más me inquieta ahora. La mayoría de las personas no recuerdan con claridad cosas que les pasaron cuando tenían 6 años, pero yo sí. Cada detalle está grabado en mi mente como si hubiera ocurrido ayer, y a veces siento que no es porque yo quiera recordarlo, sino porque algo no quiere que lo olvide. Mi cumpleaños fue extraño pero feliz. Cayó la misma noche de aquella famosa atrapada de Odell Beckham Jr. Todo el mundo hablaba de eso. Yo vivía rodeado de fanáticos de los Cowboys, pero yo era seguidor de los Giants, así que para mí fue algo enorme, aunque no entendiera del todo el fútbol. Solo sabía que había pasado algo increíble y que mi cumpleaños estaba siendo especial. Me sentía importante. Durante Navidad, mi familia empezó a regalarme ropa deportiva. Una camiseta de Odell Beckham Jr., una playera y una sudadera de los Mavericks. Me estaba convirtiendo poco a poco en fanático de los deportes, y eso me hacía sentir grande, como si estuviera entrando a un nuevo mundo. Uno de mis regalos más importantes fue algo que jamás olvidaré: boletos para un partido de la NBA. Sería mi primer partido en vivo. Mavericks contra Thunder, el 27 de diciembre. Yo estaba emocionadísimo. No podía dormir pensando en el estadio, las luces, la gente, el ruido. El día llegó.
El estadio era enorme, ruidoso, lleno de vida. Los Mavericks ganaron cómodamente. Todo era alegría. Para mí, ese lugar parecía mágico. Después regresamos a casa, unos 45 minutos de camino, y los siguientes días fueron normales, aunque yo seguía pensando en el partido. Unos días después, volvimos al estadio para otro juego. Esta vez los asientos no eran tan buenos. Estábamos más arriba, en una esquina, pero a mí no me importaba. Yo solo quería estar ahí. Durante el partido, mis padres decidieron ir por comida. Caminamos juntos. La fila era larga. Mi papá se fue a buscar otra cosa de comer y yo me quedé con mi hermano esperando para pagar. Mientras hablaban con el empleado, yo caminé unos metros para tirar envolturas de dulces en un bote de basura. Fue ahí cuando todo cambió. Un hombre alto, blanco, apareció de la nada. ¿Estás perdido?, me preguntó. No respondí, solo negué con la cabeza. No sabía qué decir. No veo a tus papás, dijo con una sonrisa extraña. Vamos a buscarlos. Y tomó mi mano. Yo era un niño. No pensé, no dudé. Caminé con él. Me llevó hacia las zonas más altas del estadio, donde había menos gente, menos ruido, menos ojos. Me dijo que iríamos al intercomunicador para anunciar mi nombre. Yo asentí, confié. Esperamos ahí unos minutos. Todo estaba demasiado tranquilo. Entonces, cuando no había nadie alrededor, intentó empujarme hacia unas escaleras de emergencia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Recordé las palabras peligro con extraños. Sentí culpa, miedo, un terror que nunca había sentido antes. El hombre soltó mi mano para mirar su teléfono, y yo corrí. Corrí con todas mis fuerzas. Mientras me alejaba, volteé una sola vez. Él estaba ahí, mirándome, con una pequeña sonrisa en el rostro. No una sonrisa amable, una sonrisa de alguien que sabe que perdió algo, pero no se rinde. Encontré a mi hermano. No dije nada. Tenía miedo de meterme en problemas. El partido terminó. Los Mavericks ganaron. Yo no sentí nada. Solo quería irme. En el auto iba en silencio. Entonces ocurrió. Un claxon sonó detrás de nosotros, fuerte, violento. Miré hacia atrás. Era él. Conducía una camioneta. Dentro había más hombres. No distinguía sus rostros, solo sombras. Mis padres les gritaron. Ellos solo nos miraron. No dije nada. Esa noche dormí profundamente, hasta que desperté. Había una luz en mi ventana, un flashlight. Ahí estaba él, iluminando mi cuarto. Grité. Corrí al cuarto de mis padres. Buscaron afuera. No encontraron nada. No me creyeron. Días después, en Año Nuevo, el timbre sonó. Escuché su voz. Mis padres dijeron que era por un perro perdido. No me creyeron. Un año después, encontré una nota en mi ventana. Este Año Nuevo nos volveremos a ver. Desde entonces, cada Año Nuevo cierro mis cortinas, porque sé algo que nadie más sabe. Él sabe dónde vivo y sigue esperando. Recuerdo esa noche con una claridad que todavía me enferma el estómago. Han pasado casi 10 años desde entonces, pero cada invierno, cuando el aire se vuelve pesado y el cielo se cubre de nubes bajas, mi mente vuelve exactamente a ese momento. A veces me despierto convencido de que, si hubiéramos tomado una sola decisión diferente, mi familia jamás habría regresado a casa. Era principios de diciembre cuando ocurrió, el tipo de día que parece suspendido en el tiempo, con el frío clavándose en la piel y el cielo gris prometiendo más nieve en cualquier momento. Mi esposa, Marianne, había encontrado en internet un lugar remoto en las montañas donde la gente podía cortar su propio árbol de Navidad. Era algo que siempre habíamos querido hacer, algo auténtico, algo que se sintiera especial. Nuestro hijo Andrew, que tenía 7 años, estaba emocionado como nunca. Para él era una aventura. Para nosotros, una tradición que apenas estaba comenzando.
Durante el camino, las carreteras se volvieron más estrechas y serpenteantes. A ambos lados solo había árboles altos y oscuros, cubiertos de nieve vieja que no se derretía por la altura. Andrew no dejaba de hablar desde el asiento trasero, señalando cosas imaginarias entre los árboles. Yo sonreía, sintiéndome extraño pero feliz. Hacía mucho tiempo que no sentía algo tan simple y puro como ese momento. Cuando finalmente llegamos al área que Mary Ann había marcado, me llamó la atención lo vacía que estaba. No había ningún otro coche, solo un pequeño estacionamiento improvisado, algunos postes de luz dispersos y un sendero angosto que se perdía entre los árboles. No era oscuridad total, pero tampoco era un lugar donde uno se sintiera acompañado. Aún así, confiamos. Teníamos linternas, ropa abrigada y un hacha para cortar el árbol. Andrew salió del coche de inmediato, lanzando bolas de nieve y riendo. Yo le devolví algunas, intentando que ese día se quedara grabado en su memoria como algo feliz. Tomé las linternas y el hacha y comenzamos a caminar por el sendero. La nieve crujía bajo nuestras botas, un sonido fuerte en medio de un silencio que se sentía antinatural. A medida que avanzábamos, el camino detrás de nosotros desaparecía. La luz del estacionamiento se volvió apenas visible y luego dejó de existir. El único brillo venía de la luna, apenas perceptible detrás de las nubes densas. Me detuve un momento y les pedí a Mary Ann y Andrew que se quedaran quietos. «Escuchen», les dije. No había nada. Ni pájaros, ni viento, ni vida. Ese silencio me erizó la piel. Si hubiera estado solo, me habría dado la vuelta en ese instante. Andrew comenzó a ponerse nervioso. Preguntó cuánto más íbamos a caminar y dijo que estaba muy oscuro. Yo intenté tranquilizarlo, pero en el fondo sentía exactamente lo mismo. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. Esa sensación primitiva de que alguien te observa. Cada vez que miraba hacia atrás, solo veía el sendero vacío y la nieve intacta. Aún así, no podía sacarme la idea de la cabeza. Tras unos 10 minutos, llegamos a una zona donde los árboles eran altos y frondosos. Andrew empezó a correr alrededor, señalando posibles árboles. Mary Ann se acercó a mí y en voz baja me dijo que quería elegir uno rápido. Ella también lo sentía. Entonces escuché el sonido. Pasos. No eran los nuestros, no eran animales. Eran botas pisando nieve, lentas, cuidadosas. Me giré lentamente. Un hombre estaba de pie a unos 20 pies detrás de nosotros. Vestía ropa oscura, demasiado ligera para el frío. Sus manos estaban descubiertas, rojas, casi moradas por el frío. Su rostro estaba pálido, rígido, como si llevara horas allá afuera. Mary Ann apretó el brazo de Andrew y lo acercó a ella. El hombre sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una sonrisa calculada, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Buscan un árbol de Navidad?, preguntó. Su voz era baja, suave, demasiado tranquila para ese lugar. Antes de que pudiera responder, Andrew dijo que sí, emocionado. Sentí una descarga de pánico. Mary Ann intervino de inmediato, diciendo que no, que solo estábamos caminando. El hombre dio un paso más cerca. Me recorrió un escalofrío en todo el cuerpo. «No se preocupen», dijo, «no soy guardabosques». Lo dijo como si supiera exactamente por qué mentíamos. No quise hablar con él. Algo estaba terriblemente mal. Parecía hambriento, desesperado, como alguien que no había dormido en días. Le dije a Mary Ann que volviéramos al coche. Ella asintió sin discutir. Pasamos junto al hombre. Él solo sonrió y observó. Andrew no dejaba de preguntar si nos estaba siguiendo. Cada vez que miraba atrás, el hombre estaba un poco más cerca sin que yo escuchara sus pasos acelerar. Cuando vi el claro del estacionamiento, susurré que corrieran. Mary Ann levantó a Andrew y corrió. Yo me quedé un segundo más, sosteniendo el hacha. El hombre se detuvo y levantó las manos a medias. «No quiero hacerles daño», dijo. «Mejor vuelvan a su camioneta». El modo en que dijo «camioneta» me heló la sangre. Cuando llegué al estacionamiento, Mary Ann gritó. Las 2 llantas del lado derecho estaban cortadas. El resto ocurrió como una pesadilla. Llamadas fallando, gritos, sombras apareciendo en el borde del bosque. No era solo uno, eran varios. Caminaban lento, seguros. Nos observaban como presas. Cuando las sirenas aparecieron, huyeron como si lo hubieran ensayado. La policía no encontró a nadie, pero yo sé la verdad. Ellos estaban ahí antes que nosotros. Nos vieron llegar, nos dejaron entrar al bosque y esperaron.
Nunca volvimos. El Santa que no era Santa. Años antes de eso, cuando tenía 9 años, viví otra Navidad que todavía me persigue. Estaba solo en casa, la televisión encendida, galletas, luces navideñas parpadeando afuera. Todo era normal hasta que el timbre sonó. Por la mirilla vi a un hombre disfrazado de Santa Claus. No sonreía. Estaba demasiado cerca de la puerta. «Tengo regalos para ti», dijo. Cuando le dije que se fuera, preguntó si estaba solo. El picaporte se movió. Luego el de la puerta trasera. Me escondí, llamé a mi mamá. Esperé. Más tarde, ella vio al mismo hombre caminando por la calle. Nunca supimos quién era, pero yo sí sé algo. Ese hombre no era Santa, y quería más que donaciones.